Gracias, presidenta. Bienvenido, señor Guardiola. Muchísimas gracias por las explicaciones y la exposición que nos ha realizado. Nos decía usted que se iba a centrar en las lecciones que hemos aprendido, en los retos a los que nos enfrentábamos y en las medidas que considerábamos necesarias para afrontar ese futuro con éxito, ¿no? Yo creo que especialmente en una situación actual de desaceleración económica, que además es una realidad y es mucho más intensa de lo esperado. Hoy conocíamos estos días el número de los desempleados, aumentaba más de 47.000, había más de 200.000 afiliados menos en la Seguridad Social. Tenemos una destrucción de autónomos que este mes de agosto ha batido un récord, y es que tenemos además el peor agosto de toda una década, ¿no? Esto, además, con una situación de debilidad de un gobierno en minoría, en la cual estamos haciendo frente, y es cierto que no tiene la posibilidad de poder hacer grandes reformas. Yo creo que especialmente en estos momentos, señor Guardiola, le queríamos hacer unas preguntas porque estamos realmente preocupados por no solo el sistema económico, sino por el sistema bancario, y si realmente ha sabido aprender la lección y si realmente ha sabido prepararse para lo que nos viene, ¿no? Bien, en esta comisión tenemos dos objetivos fundamentales: es esclarecer el pasado y, sobre todo, aprender para el futuro, como le decía, ¿no? Respecto al pasado, ya sabemos sobre el boom inmobiliario, no voy a insistir en ello. La mayor parte de las cajas de ahorro, evidentemente, había una gran dependencia de ese sector inmobiliario y, sin embargo, en los bancos no fue así. Yo me gustaría preguntarle a usted por qué no fue así. Esta misma mañana la señora Dancausa ya nos explicaba que estaba muchísimo menos expuesta el Banco Inter a este sector inmobiliario. Me gustaría saber por qué la banca no estuvo expuesta y las cajas de ahorro sí. ¿Por qué ustedes no estuvieron expuestas? En cuanto a la morosidad, nos explicaba exactamente lo mismo. Ellos estaban por debajo de la media. Y yo le pregunto si considera que las entidades financieras concedieron préstamos cuya rentabilidad esperada no justificaba en modo alguno ese riesgo asumido al concederlas. Bien, en cuanto a la protección del consumidor financiero, bueno, esta comisión tiene este deber, ¿no?, de aprender para el futuro y las medidas de protección al consumidor financiero y segunda oportunidad. La experiencia no ha sido, desde luego, demasiado halagüeña y tenemos los reales decretos, las leyes que se han acometido en 2012, la 6/2012, luego la 1/2013, para medidas para reforzar la protección de deudores hipotecarios, y luego la Ley de Segunda Oportunidad en enero de 2015. Nosotros mismos presentamos, por estas reformas fallidas, una proposición de ley de segunda oportunidad presentada por nuestro Grupo Parlamentario de Ciudadanos, pues una serie de medidas para facilitar la dación en pago, el alquiler social y reforzar el régimen de inembarcabilidad. Y yo le pregunto, señor Guardiola, ¿qué valoración hace de estas leyes, de esta normativa que se realizó durante estos años de 2013 y de 2015? ¿Considera que fueron normas suficientes? ¿Qué medidas adicionales piensa usted de fortalecimiento de la protección del deudor hipotecario en la comercialización de los préstamos hipotecarios que cree usted que debían haber sido necesarias? ¿Qué mejoras podrían haberse realizado en el procedimiento de ejecución? En cuanto a las tasaciones, bueno, pues el aumento de los precios de la vivienda en algunas zonas ha generado y está generando una gran preocupación, no solo a los ciudadanos, sino también al Banco de España. Yo quería preguntarle, dado que además por ley se obligó a la banca a desprenderse de sus tasadoras y no participar accionarialmente en ninguna de ellas, le quería preguntar si considera que se inflaron las tasaciones durante el boom inmobiliario, si piensa que este fue uno de los factores que expolió la burbuja y si considera una buena idea la base de datos del Banco de España de tasaciones, mediante la que se realiza ejercicios de comprobación cuando se tasan los mismos activos por varias tasadoras un mismo año. En cuanto a la proposición de ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, que actualmente además está en tramitación, se trata de una ley muy importante para las personas a las que afecta, porque además prácticamente todos los ciudadanos, para tener una vivienda, estamos firmando una hipoteca. Yo quería preguntarle, ante los abusos que se han cometido y las malas praxis, si considera que se debe avanzar hacia una autoridad independiente de protección del consumidor e inversor financiero,
cómo se podrían reforzar los servicios de reclamaciones y protección de los 3 supervisores financieros, de banca, de valores, de seguros, para recuperar la confianza de los ahorradores y los usuarios de servicios financieros. ¿Y qué medidas se podrían llevar a cabo para evitar los fraudes a los consumidores justificados en esa letra pequeña de los contratos? En cuanto a la educación financiera, quería por último o por penúltimo, desde nuestro grupo parlamentario pensamos además que la educación y la formación financiera son imprescindibles de cara al futuro del sistema financiero y además para prevenir potenciales abusos, incluso para prevenir realmente inversiones infructuosas y además males mayores que ha sucedido durante todos estos años. Sin embargo, la encuesta de competencias financieras impulsada por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que quizá usted conozca, muestra que tan solo la mitad de los adultos españoles comprende conceptos financieros básicos de interés compuesto, diversificación del riesgo o la inflación. Además, más del 40% no alcanza a comprender bien cómo afecta la subida de precios. Desde nuestro grupo parlamentario, además, ya presentamos una proposición no de ley del refuerzo de la educación cívico-tributaria. Existe la Comisión Nacional del Mercado de Valores, incluso el Banco de España, en colaboración con el Ministerio de Educación, le suministra material didáctico. Tengo información de la Asociación Española de la Banca, usted lo conocerá, que otorga un premio especial de educación financiera a colegios de secundaria, pero sin embargo no llega a todos los alumnos. Estamos hablando de una pequeña parte, 20.000, 15.000 alumnos, cuando hay más de 6 millones de alumnos. Yo le quería preguntar, y con esto voy terminando, señora presidenta, le quería preguntar qué esfuerzo está realizando su banco, qué esfuerzo están realizando para trasladar esa educación financiera a las personas, si considera que el nivel de competencias financieras de los ciudadanos españoles, en qué situación está, cómo piensa que se podría incrementar. Y para terminar, simplemente quisiera preguntarle por el desarrollo de las nuevas tecnologías, las tecnologías blockchain. Le ha comentado también la portavoz del Grupo Parlamentario del PNV. Y este uso de criptomonedas, existe mucha desinformación, mucha desregulación y, además, muchas veces es bolsa de fraude y utilizan esos mecanismos, ¿no? ¿Qué actuaciones y qué regulación sería necesaria? ¿Qué propone usted? ¿Y qué actuaciones estarán realizando el Banco Sabadell sobre estas materias? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ten.